Es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio nos hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por esta atención que han tenido con nosotros. En realidad, muchísimas gracias. Bienvenidos. Pues así es. Hoy, como les comento, tenemos un programa pues bastante interesante. Esto de pues unir todas estas ramas que a lo mejor en ocasiones pensamos que son totalmente diferentes, pero que hasta cierto punto tienen un punto de unión y que terminan siendo precisamente o llevándose precisamente una de la mano de la otra. Y en esta ocasión vamos a ver el derecho penal en el ámbito laboral. Así es, un tema muy actual. Tratamos siempre de llevar estas temáticas que, si bien no son nuevas, pero son novedosas. Esa es una más de ellas. El derecho penal ha tenido un cambio muy drástico en lo que son las últimas décadas, pero sobre todo en estos últimos años, en estos últimos meses, incluso los últimos días, con la entrada en vigor de algunas normatividades, sobre todo en el ámbito internacional. Recordemos que los tratados internacionales en los que México forma parte, o sea, prácticamente todos, vienen con una relevancia muy trascendental en el ámbito del derecho penal. El derecho penal, como siempre lo hemos dicho en esta mesa, ya no es el castigador, el inquisitivo, el te voy a castigar y te voy a encerrar, te voy a encarcelar para toda tu vida. No, ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos derechos humanos. Vivimos en un país que los abriga. Por el solo hecho de nacer, nacemos ya con ese derecho humano. Y evidentemente que se abre una carpeta muy, muy importante. Y el derecho laboral, pues evidentemente que no fue la excepción. Precisamente, ¿no? Todo esto del derecho penal en el ámbito laboral empieza a surgir a partir de la entrada en vigor, precisamente en 2011, de los derechos humanos, que pues como todos sabemos, el derecho al trabajo está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 4. Entonces, pues es bastante importante mencionar que todo esto empieza a cambiar a partir de la entrada en vigor de derechos humanos, como lo dijo el doctor, pues precisamente de todos esos tratados que México ha firmado, ha suscrito. Así es. Y el derecho laboral viene todavía más evolucionado a partir de la entrada en vigor de nuestros tratados, primeramente de libre comercio y ahora el famoso TEMEC. ¿Por qué? Porque el derecho laboral, recordemos que desde por ahí la revolución industrial, pues es cuando empieza a tener un vigor más fuerte en nuestro entorno jurídico. Empezamos a tener esos derechos, a obtener alguna norma, conllevar a la tipicidad de orden penal. Y ahí es donde ya entramos de lleno en una situación muy importante. Sí, pues precisamente esta disciplina, porque ya debemos de empezarla a ver como una disciplina que es a ciencia cierta, pues todavía no se da en la educación o en escuelas de aquí de México, pero que se está tratando de implementar, así como muchas otras disciplinas, que entendiéndose pues como patrón todas aquellas personas morales, ya sean empresas, ya sean, como lo mencionó, industrias, y pues todos los trabajadores, todas esas personas físicas. Personas físicas, personas jurídicas. Así es. Pero más allá, bueno, yo creo que es importante darle un concepto, darle una definición antes de iniciar con todo esto. ¿Cómo pudiésemos definir el derecho penal laboral o laboral penal, que al final de cuentas, pues bueno, vendría siendo la misma tesitura? Yo creo que lo es importante porque pues lo tendríamos que definir como el conjunto de normas jurídicas, así es, ¿sí?, que afecte o vayan en contra de la norma
laboral. ¿sí? Así es. O sea, no nada más patrón, trabajador, no, en contra de la norma. Así es. Porque si vamos a violar alguna normatividad de esta índole, ya estaríamos entrando al ordenamiento de un tipo penal. Así es. Y cuando entramos ya a esta área, pues entonces a lo mejor sí no tenemos hasta el día de hoy, como bien lo dice la licenciada, no tenemos una materia en la universidad que nos diga, a ver, esta es la materia de derecho penal laboral. No, una cosa lo tenemos en la norma laboral y otra en lo penal, en lo que viene siendo la doctrina. Así es. Más sin embargo, en la praxis, ya cuando estamos en este ordenamiento laboral, pues no podemos decir que existen 5, 100 ordenamientos o tipos que vayan a encuadrar a la situación penal. No lo es en un inicio así, porque a lo mejor la Ley Federal del Trabajo por ahí nos considera 3, 4 por ahí tipos penales. Así es. En un apartado. Así es. Pero más sin embargo aquí se convierte en la rama del fuero federal. Así es. ¿Por qué? Pues porque ya son otras otras normatividades especiales, fíjense nada más hasta aquí viene, en el cual, pues bueno, ya podemos, o ya nos contrae este tipo penal. Desde ese orden de ideas, estamos en lo laboral, sí, la ley, pero cuando entramos al ordenamiento jurídico penal, pues entonces ya cambiamos de norma, y cuando cambiamos de norma ya nos convertimos en ese fuero de que a lo mejor pudiese ser común, pero ya no pasamos al federal. Y es que ahí hay una línea muy delgada entre una violación administrativa y una de ámbito penal, porque pues la mayoría de las sanciones que presenta este capítulo que bien menciona el doctor en la Ley Federal del Trabajo, precisamente la mayoría de las sanciones, porque precisamente así se llama el capítulo de las sanciones, marca sanciones nada más pecuniarias, multas, la mayoría de ellas. O sea, son casos muy específicos en aquellos en los que se marca una sanción penal, pero no son penas muy elevadas, son penas de 6 meses. Administrativas, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí pudiésemos hablar administrativamente. Así es. Ya cuando existe una pena, bueno, el que comete tal situación, está bajo la situación de una multa de tanto y prisión de 6 meses a 3 años es lo más que dan en prisión. Jamás vamos a tener una persona así es detenida en algún centro de reclusión por un delito de orden laboral penal. Así es. Hasta donde viene siendo el alcance de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Sí, no sé. Yo creo que ese es una de las situaciones por los cuales el empresario a lo mejor hasta la fecha no se preocupa. Bueno, a lo mejor está preocupado, pero no ocupado, porque al final de cuentas, bueno, pues una fiancita ahí, una garantía, uh-huh, y no pasa nada, ¿no? Pero si estamos hablando, fíjense nada más, ya entrando en una situación más avanzada, si estamos hablando de un acoso sexual. Así es. Que a lo mejor empieza nada más por el guiño, por la mirada, después pasa un tocamiento y después ya viene siendo otras situaciones. Si la empresa, si el patrón tenía conocimiento de ello, también pues va a ser responsable. Va a ser responsable y pudiésemos entrar a los delitos de persona jurídica. Así es, y es que precisamente ahí se desprende otra figura que también entró en vigor muy recientemente, que fue en 2016, donde se hace el cambio del artículo 242, me parece que es. Uh-huh. Sí, 242, en donde precisamente especifican que ahora la persona jurídica también puede cometer delitos. Así es, hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Así es. Entonces, pues, como bien lo comenta, un acoso sexual ya no nada más puede estar en el ámbito de la persona física, sino que también puede trascender a la persona moral, en el sentido de que tienen que tener sus debidos cumplimientos.
Yo creo que aquí está muy sostenido con alfilercitos, ¿eh? Sí, porque tampoco vamos a hablar de una situación que nos espante, ¿no? Claro. Porque en México que vivimos, pues no es así como que muy leal a su norma, ¿sí? Ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo. Que vamos a tener como base la dignidad. Así es. Vamos a hablar de la dignidad. ¿Hasta dónde llega la dignidad de un trabajador? ¿Sí? El trabajador va a tener su libre albedrío. Sí, de claro. decir es bueno, es malo. ¿Sí? Oye, es que mira, nada más nos han llegado asuntos al despacho, ¿no? Sí. El típico patrón que piensa que los choferes son escoltas. Así es. Y los choferes se sienten escoltas y les dan por ahí algún arma y ellos felices por andar armados y presumiendo además. Sí. Pero ¿qué pasa cuando un cierto operativo llega y resulta que portación de arma? No, Sí. pero es que es de mi patrón, que no sé qué. La andabas portando tú. Así El es. delito se tipificó. Sí estaba en el cumplimiento de su labor, de su trabajo, Pero mas, sin no embargo, estaba dentro de él sus sabía, capacidades. él sabía que no, o sea, lo habían contratado como chofer, Así es. nunca como escolta. De sus atribuciones, no estaba dentro de las atribuciones que tenía como chofer. ¿Te acuerdas su contrato? Así es. Sí. Aún y cuando no existe un contrato suscrito, vamos a tener un contrato de palabra, Ujú. en el cual, bueno, un chofer es un chofer que maneja un coche y tan tan. O sea, Ujú. no tiene ni siquiera por qué estar cargando el portafolio. No, no debería. ¿Sí? Pero pues en Entonces, muchas ocasiones fíjense, sí. ahí va a venir lo que viene siendo la dignidad. Toda persona, cuando se nos otorga un derecho humano, estamos hablando de 3 características con las que va a contar. Una es la inteligencia, Sí, porque si no tenemos inteligencia, pues tampoco podemos ser libres. claro. ¿Sí? Otra es la voluntad y la tercera es la libertad. Si no tuviéramos inteligencia, voluntad, ¿sí? Pues ya tendríamos otro tipo de trascendencia, libre albedrío. Sí, claro. A ver, yo sé que no está bien que yo ande armado. Pero, Pero me gustó y además se ponen aquí sí, presumiendo. la mochita esa que está La muy de mariconera. moda, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a dejarla de esa manera. Pero esta situación tenemos por parte del trabajador el decidir sí o el decidir no. En el caso de una dama, por muy bonita que sea, el hecho de que todo el mundo la esté acosando no significa que ya esté bien o que sea una costumbre. No, claro que no. Que ella se sienta bien porque le dicen que está bonita, pues bueno, con el debido respeto está ahí. Pero el hecho de que ya venga un acoso, que ya venga un delito de orden sexual, pues entonces ya cambia el sentido. Así es. Oye, porque además ya se nos hace, y hasta hay chistes dentro del ámbito jurídico, ¿no? Sí. Oye, qué bueno que te has esforzado tanto y ahora eres secretaria del juez, o del magistrado, del ministro, ¿no? Y se empieza a suscitar ese tipo de maltrato en contra de la mujer cuando se presenta este tipo de situaciones. Pero contrario censo también se provoca. Y por ahí estaba leyendo, precisamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene por ahí una inspección de trabajo que precisamente se encarga de verificar que los patrones o las empresas deban y cumplan las normativas laborales correspondientes. Y hablando de eso, precisamente de lo que está hablando ahorita el doctor, tienen protocolos de inspección que precisamente van enfocados a lo que es la perspectiva de género, a lo que es el trabajo infantil y la trata de personas. Porque pues en los trabajos la verdad es que vemos mucho de esto, ¿no? Así es, pero fíjense, el derecho penal ha transcurrido, ha evolucionado tanto, como lo mencionamos al inicio del programa,
de que no es tanto que forme parte de todas las materias, sino al final de cuentas tenemos una situación de que si no se puede recuperar, si no se puede conservar, si no se puede de alguna manera arreglar ese problema, todo va a terminar en el hombre hombre penal. Ajá. Por eso el compliance penal, eso es muy importante que el empresario ya lo sepa, ¿sí? Porque a lo mejor son cositas, ay, pues es que igual se gustaron el jefe y la secretaria, que no pasa les nada. damos importancia. Pero es que esa es la situación. Si tomamos un poquito de conciencia como empresarios, Sí, claro. ya sabemos que existe un compliance, ya sabemos que tenemos la obligación de por lo menos entender un derecho societario, ya sabemos que podemos caer en cualquier momento en un delito de orden económico, Cualquier pero delito. el compliance va a ser la mejor prevención, la mejor defensa ante un probable delito de orden penal, obviamente, que a la orden de una persona jurídica. Así es. ¿Sí? ¿Qué es a lo que voy? Que teniendo un oficial de cumplimiento, unos manuales de operación, el manual de operación es un traje a la medida. Sí, es claro. un traje a la medida de que, a ver, si tú tienes un problema de acoso, porque el acoso no es solamente sexual, No. ¿sí? El acoso puede llegar en cualquier momento, incluso por aquel empleado que ya nos cayó gordo, Sí, que y también. que le demos mucho trabajo, que Sí. lo tratemos mal, es más, que lo miremos mal, ya de ahí también es un acoso. Así ¿sí? es. O que no le demos trabajo, simple y sencillamente, ¿sabes qué? Párate ahí, ¿no? O sea, no sabes hacer nada, quédate y ya mejor, me ayudas más no metiéndote. No metiéndote. Eso ya también es un acoso. ¿Por qué? Porque somos personas, ¿sí? Así es. Tenemos derechos humanos. Los derechos humanos van a radicar en eso, en que somos personas. Y como tenemos personas, tenemos dignidad. Y la dignidad la vamos a traducir en tener derecho a recibir, ¿qué? Derecho a recibir un respeto, Sí. derecho a recibir el derecho laboral. Recordemos que principio constitucional es tener ese derecho a un trabajo digno. Así Y es. digno significa ser merecedor a ello. Así es. ¿Sale? Entonces, vaya, este tipo de situaciones, para eso existe el derecho. Para eso tenemos la necesidad, como empresas, de contar primeramente con los contratos. Contrato Así es. individual y contrato Colectivo. colectivo de trabajo. Porque ahí vienen las especificaciones. ¿Qué es lo que va a pasar cuando dejamos de trabajar? O cuando le echamos la flojerita, o cuando alguien llega en estado de ebriedad. Porque recordemos que ya también el alcoholismo es una enfermedad. Así es. Y ahí entra otra disciplina del derecho que precisamente es el derecho sindical. Porque también por ese lado, o sea, es que este derecho penal laboral no nada más se enfoca a patrones y trabajadores, sino también esos sindicatos. Porque también los sindicatos pueden cometer delitos en contra de o ciertos tipos de delitos que a lo mejor y ni siquiera, o sea, les pasa por aquí que los están cometiendo. Sí, definitivamente. Esa es otra situación. A ver, ¿qué es un sindicato? Es un derecho de agruparse. Así ¿sí? A ver, vamos a agruparnos todos y vamos a defender nuestros derechos. ¿Cuáles derechos? Pues los que existen en el contrato colectivo de trabajo. Y si no tenemos contrato colectivo de trabajo, bueno, lo que diga la ley federal del trabajo. Pero se supone que los dirigentes ya tienen conocimiento pleno. Pero de todos pues los a derechos, veces no. Tan es así que a cada trabajador le van a quitar sus aportaciones. Así es, De a pesito, de 2 pesitos, de 100 pesos, de 1000 pesos, no sé cuánto den de aportaciones. Pero Pero se son las ricos, bueno, es otra historia. Pero se supone que tienen ese conocimiento pleno para defender a los trabajadores. Así es. Eso debería de ser una herramienta para bien del derecho y de la sociedad. Pero tal parece que cuando nos hablan de un sindicalizado, parece que es el todopoderoso y el que nadie puede tocar. Pero no. Pero
No, claro. A ver, es que vamos entonces a sentarnos y a entablar esa conversación con gente que sabe de derecho. Así es. Pero resulta de que, pues no, es que, ¿qué crees? Que pues hay alguien que le interesa tu plaza y ya mejor jubílate y te vamos a dar la mitad, ¿no? O sea, eso ya es un delito. Y así, si nos podemos especificar, a ver, es que el sindicato tiene un logro que nos van a dar 3 días por año. ¿Por qué? Pues por logro sindical. Pues sí, pero es que si tú faltas ese día, va a ser una omisión porque tú eres el encargado del proyecto, pasa esto. Yo me voy porque pues ahorita está bien barato los hoteles en Acapulco. ¿No? O sea, me voy porque hay un delito de omisión. Así es. O sea, pueden existir, o sea, es algo que se tiene que hacer un traje a la medida en cuanto a los manuales de cumplimiento. Así es. Y es que en todo hay o debería de haber un manual de cumplimiento para que haya una debida aplicación de la norma. En este caso específico del derecho penal laboral, de la debida aplicación de la norma laboral. Uh-huh. Entonces, como lo mencionamos, por ahí existe en la Ley Federal del Trabajo un artículo 1004, un artículo 1005, un artículo 1006, que son los únicos 3 artículos que en realidad tienen una sanción penal, pero que es muy baja. Y uno de ellos precisamente habla de lo que es el fraude. El otro habla, no va enfocado a los patrones, pero sí a el fraude procesal, que precisamente es aquel que cometen los abogados por una mala por una mala defensa. El fraude procesal lo vamos a tener cuando estamos haciendo tiempo, ¿no? Así es. Estamos haciendo tiempo por intereses, para sacar algún bien en beneficio de otro. Así es. ¿No? O sea, no es tanto el fraude como lo conocemos, en hacernos de un bien, no, aquí es básicamente estar haciendo tiempo en beneficio de. Pero no nada más tenemos estos, también está el Código Penal Federal, en donde ya enmarca otros delitos que también podrían encuadrar en el ámbito laboral, como es la discriminación o el acoso que habíamos precisamente dicho. ¿Cuántas ocasiones no se da discriminación en los trabajos, no? Muchas. Llega el amigo de un amigo que vino de cierto estado, que vive en las montañas, obviamente con otra cultura, sí, con otros modales, vamos a llamarle, ¿no? Y de ahí pues se vuelve, pues inclusive hasta el bullying laboral, ¿no? Sí, mucho. Que también es un delito. O sea, vivimos en una actualidad, me llama mucho la atención, que se les nombra a los jóvenes, ¿no? La generación de cristal. Y por ahí contesta un joven, dice, no, pues es que no es que seamos de cristal, lo que pasa es que ya no pertenecemos a la generación de piedra, ¿no? Así esa es. que no sentía nada, que no respondía, que no sé qué, bueno, pudiese tener cierta razón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahora ya se defienden los derechos humanos como tal. Oiga, es que me ve feo. Ay, no, pues mira la niña, ¿no? Sí, pero es que una mirada puede ser tremenda, ¿eh? La mirada de un jefe, ya la regaste y vete. Nada más voltear la mirada y ya es otra situación, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se trata? Obviamente, pues debería, pero por mucho que uno quisiera hacer, no puede ser el mismo trato que le damos a una mujer que a un hombre. Uh-huh. ¿Por qué? Por naturaleza, vamos a llamarle, ¿no? O sea, hay situaciones que ciertas vocabulario que no se utiliza con uno, que sí se puede utilizar con otro y no pasa nada, ¿no? Al revés sí pasan cosas, pero esa es la situación tal vez de respeto. Pero eso también se traduce en los manuales de cumplimiento. Así es. No hay de otra, o sea, aparte de tener nuestro contrato laboral, contrato individual, contrato colectivo, aparte de todo eso tenemos que tener nuestros manuales de cumplimiento. Así es. ¿Qué es lo que debo de hacer? Va a ser así como que una guía. Así es. Uh-huh. El día que llegue, bueno, pues es que la empresa está
lo están emplazando porque tiene una denuncia por una probable existencia de un delito. ¿Y qué delito es? Pues es que fue de violación. Pues ¿cómo pudo violar la empresa, no? Sí, pero es equiparable porque tú te callaste. Tú sabías. Sabías, hubo quejas, no hiciste nada. Pues entonces, ahí está. ¿Dónde están tus manuales de cumplimiento? No ¿Qué sé, es eso? No tuve. Por eso el empresario está obligado a conocer el compliance. Así es. No solamente los manuales de cumplimiento se van a dar para la situación de contabilidad o la rama fiscal, que es a lo que están acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Los contadores aquí también forman una parte muy importante. ¿Por qué? Porque los contadores, Sí. El perfil es el que siempre va a ser el administrador o Sí. el coordinador contable, el coordinador financiero, ¿sí? Y piensan que hasta ahí se cierra el círculo. No, la actualidad ahorita es la empresa, los socios. Así es. Fíjense nada más, es algo delicado, pero muy importante de decirlo. El oficial del cumplimiento, por organigrama, tiene que estar, pues sí, arribita de la coordinación, Así es. casi Sí. casi paralelo a la dirección general. Así es. Uh-huh. Por obvias razones, porque el oficial de cumplimiento vamos a tener la peculiaridad de que va a solicitar información. Sí, pues es el que se va a encargar de revisar que de veras todas las áreas de cierta empresa estén trabajando correctamente y estén haciendo lo que de verdad tienen que hacer. Así es. Y no solamente es el policía, sino que también son las observaciones. O sea, de esto de lo que se trata es de evolucionar mejorando. Así es. Sí. Y es una figura muy importante, muy simpática, porque además tiene que tener la colaboración con todas las áreas. Así es. El día que haya, bueno, pues aquí están mis manuales de cumplimiento. ¿Y qué hiciste? No, pues se suspendió al jefe porque pues andaba tras la secretaria, o a la secretaria porque andaba acosando al jefe, y también se da. Sí, claro. Sí. O sea, hay de todo. Hay ciertas empresas que llegaron para quedarse y dejar cierta trascendencia jurídica, ¿no? Algunas europeas que llegaron ya con un complejo muy avanzado en esta estrategia de cumplimiento a la norma. Iba a decir marcas, pero mejor no. Sí, no vamos a ser comerciales. Y hablando de eso comerciales, hay que hacer comercial. ¿Falta el comercial? Sí. A ver, comercial. Nosotros pertenecemos a un corporativo que se llama Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, que precisamente se encarga un poquito de todas las áreas del derecho, como son la penal. Precisamente nos especializamos en la penal, pero también trabajamos el área laboral, el área mercantil, el área civil, el área familiar. Pero específicamente y hablando del derecho penal, nos enfocamos al compliance penal, el debido cumplimiento de las personas jurídicas. Entonces, por ahí, pues si gustan contactarnos o conocer un poquito más de estos temas, que la verdad son temas que en escuelas no se dan, que no todos los empresarios conocen y no todas las personas conocen, y que la verdad es que son temas muy, muy, muy importantes, y son temas innovadores y son temas padres. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Agradecemos la oportunidad de Facultad Judicial de Derecho Tributario, que nos da la oportunidad de transmitir este programa. Así es. Con el patrocinio, evidentemente, de nuestro despacho, como dice la licenciada, que es Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Tenemos presencia en la Ciudad de México Uh-huh. y en el Estado de México. Así es. Con pues algunas situaciones en la República. Es algo muy importante, porque precisamente cuando estamos hablando de compliance, estamos hablando de derecho corporativo y estamos hablando de derecho societario, que son dos cosas muy distintas. Totalmente diferentes. Derecho corporativo va a ser íntegro de la empresa,
cuando hablamos de capacitación, cuando hablamos de despachos externos, o sea, afuera, es para de la empresa. capacitar. Así es. Y es precisamente lo que nos dedicamos. Derecho societario, delitos económicos y compliance. Y pues nos pueden localizar por ahí en redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos WhatsApp, el 5611-246490 y el 5530-360040. Cualquier duda, aclaración, cualquier cosa, nos pueden ahí mandar mensajito o hablar por teléfono y con mucho gusto los atenderé. Somos parte del grupo Andrade, que se deriva primeramente del marco jurídico. Así es. Que son los despachos. Luego le sigue la parte académica, que muy pronto vamos a tener noticias. Sí, por ahí vamos a tener un congresito. No, bueno, todavía no lo sabemos muy bien, lo estamos todavía planeando, pero puede ser un congreso, un simposio, pero ya está casi asegurado por ahí en la Cámara de Diputados. Entonces también por aquí les vamos a hacer saber fechas, horarios, formas de inscripción y pues obviamente con temas súper interesantes y con ponentes de muy alta calidad, muy buenos. La mayoría integrantes del INCAM. Así es. Ilustre Nacional, Colegio de Abogados de México, de la cual nos honramos en formar parte. Así es. Y pues bueno, esta área académica no solamente es eso, ¿no? Son cursos, son mesas de trabajo, talleres, programas de radio, talleres y varias cositas que poco a poco vamos a ir viendo. Este año lo vamos a culminar con un taller dedicado por ahí a las situaciones que corresponden a los hospitales, que ahí también entra mucho del ámbito laboral, ¿no? Así es. Por ahí vamos a tener una mezclita entre lo que viene siendo la medicina, la psicología y el derecho. Así es. Por ahí el 13 de noviembre. No puede ser posible que tengamos hospitales destinados en un mayor porcentaje a la violencia. Así es. Si no llega la víctima, es el imputado, ¿no? Pero se nos están llenando ciertos hospitales, entre ellos el de mérito, bajo esa situación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues es por el modus vivendus de cierto territorio. El entorno, claro. Si no capacitamos a la gente, si no denunciamos, si no tenemos la cultura de denunciar al agresor, pues obviamente que se va a seguir de generación en generación. Círculo vicioso. Sí, eso es precisamente lo que la gente, el objetivo de meterle a la gente. No tiene nada de malo denunciar al hermano, al papá, al abuelo, por muy parientes que sean, pero si cometieron un delito, tienen que ser castigados. Así es. De eso se trata. Este taller, que yo creo que el próximo programa ya les tendremos alguna referencia para ello, pero yo creo que vamos a culminar con ese evento. Y para el próximo año tenemos esta situación que se tiene un balance de 3 congresos. 3 congresitos. El primero, derecho societario, el segundo, delitos económicos, para culminar con un tercero que se denomine compliance. Y de aquí la temática va a ser diversa, con expositores muy buenos. Entonces por ahí les vamos a hacer llegar mucha más información acerca de todo lo que como corporativo trabajamos. Vuelvo a repetir, somos Corporativo Jurídico Andrade Asociados y nos pueden localizar en Facebook, Twitter, YouTube, creo que también TikTok. Tenemos precisamente con ese nombre, Corporativo Jurídico Andrade Asociados. También, así es. También por ahí tenemos, se me fue el avión porque tenía otra cosa que decir, pero si me acuerdo la diré. ¿No? Cuando hablamos de las empresas. Así es. Cuando hablamos de empresas de alto prestigio, llegaron a México ya con una situación estructural e institucional a favor de los derechos humanos. Así es. ¿Sí? Por ahí estudiamos una
tiempo muy remotos, en las cuales llegaban los obreros y les pedían si estaban casados. Sí. No, pues estamos juntados. No, te vas a casar si quieres. Servicio militar. No, pues soy remiso. Que no, Lo vas tienes a que hacer. hacer. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si son religiosos y no cumplen con su religión, pues menos me vas a hacer leal a mí como empresa. Así es. Si no has respetado a tu familia, si no le has dado el valor que se le debería Que de debería de dar, pues darse. tampoco me lo vas a dar a mí. A tu nación, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bajo esta tesitura, es como se empieza a tener un ámbito evolutivo dentro de la empresa, precisamente para caer en la existencia de un delito. Y estamos hablando cuando todavía ni siquiera estaba contemplado en México. Así es. Afortunadamente, esas empresas pues sí pudieron presionar bastante dentro de la normatividad en lo que viene siendo el derecho, la justicia mexicana, ¿no? Propiamente. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? Que al día de hoy ya tenemos normas importantes dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Así como es. es la NOM 3536. Oh, sí, son muy importantes. Creo que son de las más importantes que se han creado porque una va relacionada a lo que es la psicología de las La personas. psicología de la 35. Así La es. psicología. Entonces creo No que me va a trabajar igual un trabajador sí, que viene con sus problemas de casa así es. porque lo engañó su mujer, creo que en México no se da eso, porque se le murió su papá, porque se le murió su esposo, porque perdió un hijo, porque tiene problemas, o sea, va a llegar y va a estar pensando en ello y va a tener un marco muy importante de caer en un accidente. Así es. Entonces, de eso se trata la norma 35. Vamos a detectar los problemas Todos esos psicológicos que problemas tengan psicológicos. nuestros trabajadores para así poderlos ayudar. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Canalizando la segunda etapa, Así es. ya para que sean tratados de una forma individual. ¿Sí? Luego vamos a tratar el equipo. A ver, es que todos son muy chistosos, todo el mundo son bien inteligentes para ese habilidad, lenguaje del albur, pero resulta uno que pues siempre pues, no es tanto, ¿verdad? Y es el que más llega a ser bulleado. Bueno, en estas situaciones vamos a trabajar para que todos seamos amigos. Haya un buen ambiente. Pero qué difícil, ¿no? Sí, O sea, claro. qué difícil, ¿por qué? Porque los amigos se escogen, los hermanos se nacen, pero los compañeros de trabajo son más familia porque se pasa más tiempo, Más tiempo con ellos, así es. son más hermanos porque se platica, se integra y se conoce más que los propios. Claro. Y así tiene que trabajar la empresa, tiene que manejar como esa maquinita de reloj, ¿no? Digo, no reloj de Sí, como un engrane que va. ya digital, ¿no? No, de esos de antes que eran de cuerda, o sea, todo tiene Sí, que engranes. y ir adelante. Sí, Y claro. después vamos a tratar con esta norma una situación de convivencia, incluso familiar. Si las familias de los trabajadores se llegan a conocer y llegan a convivir, no sé, con algunas fiestas o tal vez algunas excursiones, ya se tiene un enlace pleno. Si el trabajador está satisfecho en todas estas atribuciones sociales, pues entonces me va a rendir más. Más. Y esto está 100% comprobado. Sí, claro. ¿Sí? Y qué mejor inversión que invertirlos en los nuestros. Así es. Decía por ahí nuestro gran amigo Jorge Sánchez, que era la mejor inversión, invertir, ¿no? Más vale Así es. invertir en los nuestros y que se vayan, porque eso pasa cuando ya se están capacitados y Sí. ya tienen cómo, pues se van, bueno, pues qué bueno si es por su bien, ¿no? ¿Sí? Que nunca capacitarlos y que se queden. Así es. Entonces, vaya, yo creo que tenemos una gran oportunidad en este tipo de situaciones, ¿no? La norma 36, si no mal recuerdo, si es esa, Sí. ya trata de lo que viene siendo qué situaciones tenemos en el campo de trabajo que nos pueda llegar a lastimar de alguna manera.
Si esta silla es de madera y con el paso del tiempo están sentados 8 horas, pues obviamente que va a tener alguna gravidez. ¿Sí? Obviamente de que si tenemos una situación que tenemos que cargar como los trabajadores que cargan los tanques de gas o los de agua que se avientan 6, costales 7, de harina, o sea, costales todo eso no de... se puede. Sí, claro. Hay un cierto peso para hombre y un cierto peso para mujeres. Así ¿sí? es. Que se tiene que regular. ¿Por qué sacamos todo esto de las normas? Porque si no se trata, con el tiempo podemos llegar a tener un delito, ¿no? Así es. ¿Delito de qué? Pues delito de lesiones, delitos de daños y perjuicios, Sí. que puede abrigar a la empresa. Así es. ¿Sí? Tenemos la situación, no sé, tal vez de la industria química. Sí. La industria química que estamos oliendo, ¿quién sabe? Sabemos que son químicos, pero no sabemos qué daño nos puede hacer a nuestra salud. Y por eso es importante el tener estos manuales y tener ahí se me fue. Este cumplimiento, este jefe de operaciones, así es, porque precisamente para evitar ese tipo de lesiones o ese tipo de posibles enfermedades que pudieran surgir o suscitarse a raíz del trabajo, del mismo trabajo. Sí, es importante porque de antemano se tendría que subsanar. Así es. Si tenemos un alto riesgo, no sé, me estoy imaginando un radiólogo que está con el aparato, tengo desconocimiento pleno que traiga el aparato, pero me estoy imaginando que a lo mejor la radiación con el tiempo le puede hacer daño. Bueno, este tipo de trabajadores tienen que tener cierta matrícula dentro de su nómina, que obviamente le incremente su sueldo para los efectos de riesgos. Eso se tiene que tener contemplado. Y si no se tiene contemplado, pues también la empresa también está cayendo en un probable delito. Así es. Si en los manuales de cumplimiento no contempla este tipo de situaciones, pues bueno, también. Por eso es realmente una herramienta muy útil para las empresas y pues bueno, ya a partir de ya, pues ya es obligatorio. Así es, y creo que aquí ya llegamos a este punto en donde tenemos que ver cómo estas disciplinas se unen y terminan siendo una sola. O sea, tanto el derecho laboral como el derecho penal terminan formando una para poder prevenir, que a fin de cuentas y ya después de todo lo que dijimos, a lo que concluimos es precisamente a la prevención. O sea, ya lo dijimos y lo hemos repetido en muchas ocasiones, el derecho penal ya no es castigador, ahora ya es preventivo. Y la unión de precisamente la disciplina laboral y la disciplina penal es precisamente para eso, para prevenir que se cometan ciertos delitos que se puedan encuadrar dentro de la tipicidad del Código Penal Federal o de la misma Ley Federal del Trabajo, porque como lo volvemos a repetir, pues también en la Ley Federal del Trabajo existen esas sanciones que por posibles delitos que se pudieran cometer por no cumplir debidamente estas leyes laborales. Claro, definitivamente. Yo creo que es una gran oportunidad, dada la evolución que están teniendo nuestro derecho laboral, no solamente mexicano, sino a nivel internacional. La noticia de la semana, ¿no? Llega Trump a la presidencia de Estados Unidos. No, es que va a haber esto, va a haber el otro. Sí. Desgraciadamente, los medios de comunicación, a excepción de este programa, Okay. se tiene mala información. Nosotros no mal informamos. Encanta integrar a la gente con el miedo. Así es. Sí, eso no es nada ético, ¿no? Eso de que van a regresar a todos los mexicanos allá y que o sea, todo eso
Desde ahorita les digo, eso no va a pasar. No va a pasar porque es gente que ya tiene tiempo ya está completamente legalizada de alguna manera. El problema tal vez, si se llegara a dar, pues va a ser aquel que quiere ir. Pero ese no es la solución a un sistema laboral. ¿No? La solución está fortalecer nuestro sistema laboral, fortalecer nuestro sistema penal para blindar, no para asustar, para blindar. Así Una es. vez blindado, una vez teniendo un derecho adecuado, la gente no va a tener la necesidad de ir a otros países. ¿Por qué? Pues porque en México vamos a tener una gran oportunidad de apertura para todas las áreas. Nos podemos espantar con una reforma judicial y que todavía nos seguimos dando golpes. O sea, ya pasó, ¿sí? No podemos estar moviendo a la gente a movilizaciones y que vamos a volver a votar. Ya la gente ya votó porque tenía que votar. Sí. Así es la democracia. Hay que vivir con lo que tenemos. Y creo que aquí volvemos a enmarcar la necesidad de empezar a hacer doctrina, empezar a trabajar a partir de lo que está pasando y empezar a hacer algo nuevo que de verdad nos beneficie, que de verdad sea algo productivo para México, para todas las personas. Y precisamente este derecho penal laboral es una de esas cosas que necesita seguir siendo estudiada, seguir siendo implementada y seguir siendo, o seguir creando, más bien dicho, Claro, una nueva. Claro, porque ya tenemos, fíjense nada más, incluso ya tenemos ahora el derecho laboral incluido dentro del Poder Judicial de la Federación. Así es. ¿Sí? Ya tenemos ahora los tribunales laborales. Así es. Que por cierto, anduvimos el día de hoy por ahí. Ay, sí. Todavía hay un descontrol, pero no está mal. No está mal porque creo que el organigrama que se pretende está ad hoc a simplificar. Los procedimientos, claro, como todo, estamos empezando y falta acoplarse, pero bueno, ya tenemos esa reforma. Ya tenemos encaminado la rama del derecho penal, oral, adversarial, acusatorio. Así es. También, pues todavía no digo que estamos en la excelencia, pero vamos, a mi punto de vista, bien. ¿Por qué? Porque ya se está desarrollando. Sí, claro. ¿Sale? ¿Qué es lo que hace falta para poder ir de la mano con el derecho laboral? Pues yo creo que por ahí algunas disposiciones, alguna normatividad secundaria para los efectos que se lleve a cabo. Eso de tener, sí, una tipicidad que, uy, qué miedo, me vas a cerrar un año en la cárcel, creo que no, y tampoco creo que vaya es que no haría efecto, o no hace efecto, más bien dicho. Pero sin embargo ya está estipulado. Las sí, claro. empresas, las personas jurídicas, las personas morales, o como lo quieran llamar, ya cometen delitos. Así es. Hay todavía doctrinarios que todavía dicen, no, es que ya está, ya no se puede remediar, ya está la legislación aquí y a nivel global. Así es. A nivel mundial, ya las empresas cometen delitos. Entonces, ahora, como bien lo dice la licenciada, hay que hacer la doctrina necesaria para poder procesar, acoplarlas, y que realmente no sea una burla el derecho penal laboral y que realmente se pueda cumplir. Así es. Las disposiciones de la Fiscalía, pues a lo mejor tampoco vienen siendo actualmente las más idóneas. ¿Por qué? Pues porque todavía no nos han enseñado cómo se hace la doctrina que permita que se tipifique una conducta de orden penal para una empresa jurídica. Hay que trabajarle. Así es. Hay que trabajarle porque hay que estudiarle, hay que capacitar. En esta unión entre el derecho románico-germánico y el derecho anglosaxón, que lo tenemos que ir de la mano y de ahí nacer esa nueva industria. Creo, sí, tenemos una muy buena oportunidad, todos los juristas, de entrar a esta rama, que si bien no es nueva, pero sí es una unión entre dos, de que viene muy, muy ad hoc, porque realmente el derecho laboral es muy extenso.
Sí, claro. tanto legal como ilegal, ¿eh? Sí, Porque si estamos hablando también del crimen organizado, también trabaja. también trabaja. Y también por ahí hay en el Código Penal Federal un artículo que precisamente habla de el crimen organizado Claro. con relación al Acabamos de escuchar, incumplimiento de la norma laboral. Acabamos de escuchar la convocatoria que hizo cierta unión, ¿no? De, Ya, la ya. Ciudad de Sí, México, sí, de la claro. cual estaba recopilando por ahí menores de 15, de 12 a 15 Ese es un años. delito, poner a trabajar a menores. Pues sí, pero pues ya está dentro de la organización criminal. O sea, Sí, ¿por qué, claro. por qué los jalan? Pues porque no existe todavía el delito como tal, aunque ya sean personas que ya tienen una capacidad de ejercicio completamente estable, vamos a llamarle. No de hoy, ¿eh? Yo recuerdo por lo menos hace 20, 30 años, el caso de los zorros, un niño, creo incluso de 8 años, ya tenía una pistola 9 milímetros. Era de 11, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Por favor. Bueno, ¿No? sí, claro. Entonces digo, ahí existe mucha explotación. Se habla mucho, sí, cierto, de la Ley Federal del Trabajo, también lo considera mucho como delito la explotación de menores, cuando pues tienen a los niños trabajando, ¿no? ¿Cuántas ocasiones no llegamos a las quesadillas y está el niño abriendo los refrescos, ¿no? Pero siempre y cuando sea de negocio familiar, ahí no tenemos problema, porque pues al final de cuentas todos están trabajando para mantener una familia, ¿no? Una institución familiar que es la suya misma, pero cuando ya tenemos los menores trabajando para unas terceras personas, pues es cuando ya tenemos problemas. Así es. Y pues creo que hoy llegamos al final de este programa. ¿Qué rápido? ¿Se le hizo rápido? Y pues sin más, ahí solo para dejar la espinita para seguir estudiando este tema, para seguir viendo qué se puede hacer con estos temas que son innovadores, que necesitan mucho estudio, que necesitan mucha difusión, que necesitan que se hagan conocer a las personas, a los estudiantes de Derecho en específico, y pues que necesitamos que se siga innovando, que se siga viendo, que se siga fomentando esta, pues sí, estas ganas de seguir estudiando el derecho, porque el derecho es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Entonces, por ahí tenemos el dato de que solo una escuela en México tiene una especialización, ni siquiera una materia, una especialización en lo que es el derecho penal laboral. Una sola, y es la Ibero. De ahí en fuera, más escuelas no lo tratan, no se ve, no se conoce. Entonces, perdón, se me salió. Entonces, pues es importante que todos estos temas se sigan platicando, se sigan difundiendo, se sigan viendo, y pues sin más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor, por acompañarme a otro programa más. Claro que sí, muchísimas gracias, que pasen excelente noche. Muy buenas noches, gracias. FJDT Radio Lex.